Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, invitados, alumnos, profesores. Nosotros somos el grupo 4, compuesto por Matías Castillo, mi compañero, y yo, Javier Labarca. Y a nosotros nos tocó disertar de los cambios climáticos y el protocolo de Kioto. Vamos a partir por la base de qué es un cambio climático. Los cambios climáticos son básicamente la modificación en el historial climático de cierto lugar, ya sea global o regional. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si en Valparaíso, hipotéticamente, hay ráfagas de viento de 60 km por hora y en un temporal ocurren unas ráfagas de viento de 180 km por hora, eso se puede considerar como un cambio climático. ¿Se entiende, no? En segundo lugar, hay dos cosas que producen cambios climáticos. La primera es por formas naturales, como erupciones volcánicas, circulación de mareas, ráfagas de viento, etc. Y en segundo lugar, por la intervención humana, o meteorológicamente hablando, sería la influencia antrópica. La mayor contaminación de la influencia antrópica es la emanación de CO2 producida por el ser humano y los distintos gases que emanan de la industria y empresas. Esto produce un grave deterioramiento de nuestra Tierra, ya que el mayor productor es el calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? Es el aumento de la temperatura de nuestra atmósfera. Es importante recalcar que hay una gran diferencia entre el calentamiento global y el cambio climático, ya que el calentamiento global produce diversos cambios climáticos y se tienden a confundir las dos cosas. El calentamiento global solamente toma los parámetros de temperatura, siendo que los cambios climáticos abarcan muchas otras cosas como presión, también temperatura también incluido, marea, etc. Cabe destacar que hoy en día los científicos y investigadores de género han buscado diversas maneras para disminuir el tema del calentamiento global, porque ya estamos en un punto en donde es irreversible. Así que a continuación voy a dar unos ejemplos de cambios climáticos en Chile para ejemplificar un poco todo lo que estaba explicando. Es importante mencionar que nuestro país junto con sus países vecinos, es uno de los países más expuestos a diversos cambios climáticos que ocurren en Sudamérica. El primer cambio climático que les voy a mostrar sería las fuertes precipitaciones que últimamente han ocurrido al norte de nuestro país, que para esto voy a citar a don Francisco Ferrada, el director de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. En principio hay que entender que, aunque el norte de Chile sea uno de los desiertos más áridos del mundo debido a la presencia de la cordillera de los Andes y a la meseta andina sobre los 4.000 metros de altitud, en verano se registran los efectos monzón amazónicos que trascienden los Andes. Esto genera lluvia importante sobre el sector de alta cordillera que se traduce en flujos aluvionales que bajan sobre el desierto. Esto ocurre todos los veranos. Lo que sucedió en este caso fue un tipo de tormenta que no es tan frecuente y que se denomina baja segregada. ¿Qué quiere decir, don Francisco? Que todos los veranos a la altura de la cordillera de los Andes sobre los 4.000 metros se producen diversas lluvias y es muy normal a esa altura. Lo que sí ocurrió esta vez fue que en el norte del país hubo una tormenta en la cordillera de los Andes, lo que hizo que bajara todo el sedimento y todo el barro y toda la lluvia hacia la zona habitada, por decirlo así. Y por eso ocurrió las fuertes precipitaciones en el norte de Chile. Y en segundo lugar, otro ejemplo sería el derretimiento de los glaciares al sur de nuestro país, los cuales se basan principalmente por el calentamiento global, ya que el calentamiento global, como mencioné anteriormente, aumenta la temperatura de nuestra atmósfera y hace que se derritan los glaciares. La NASA dijo y afirmó que todos estos cambios ya son completamente reversibles, porque en un momento se pensó en volver a congelar el hielo y eso ya no es posible. A continuación, mi compañero le va a explicar de lo que se trata el protocolo de Kioto y las diversas medidas que se consideran en él. Protocolo de Kioto. ¿Qué es el protocolo de Kioto? El protocolo de Kioto es un tratado
tratado al cual llegaron varias naciones, de las cuales se destacan grandes potencias como España, Rusia y Dinamarca. Este tratado fue hecho en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Kioto en el año 1997, donde se buscaba reducir en un 5% los índices de contaminación global con respecto a los que había en el año 1990. Si bien este tratado se firmó en el año 1997, no se llevó a cabo hasta el año 2005, puesto que tenía que cumplir con ciertas condiciones. La primera era que al menos 55 países firmaran este tratado, y la segunda era que estos países representaran el 55% de las emisiones de gases totales a nivel global. Una vez puesto en marcha este protocolo, proponía distintas formas de regularizar los índices de contaminación. Un ejemplo de esto sería el fondo de adaptación. ¿Qué es el fondo de adaptación? Esto corresponde a los montos obtenidos por multas que se le atribuyen a los altos índices de contaminación o excedentes de los límites que proponía el protocolo de Kioto a países más industrializados. Y estas multas pagadas se utilizarían los fondos para proyectos ecológicos. Chile en contexto del protocolo de Kioto. Chile firmó el tratado en el año 2002. Esto significa que fue antes de que este protocolo mismo se pusiera en marcha. Y con la llegada del protocolo de Kioto comenzaron a haber distintas reformas dentro de Chile, donde se conoció el concepto de desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable o qué es el desarrollo sustentable o qué entendemos por desarrollo sustentable? El desarrollo sustentable propone que las generaciones actuales satisfagan sus necesidades sin comprometer las capacidades que tengan las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Esto más bien hace un llamado al uso responsable de los recursos naturales, a disminuir los índices de contaminación y por sobre todo dar una educación ecológica a toda la población. Un concepto de desarrollo sustentable para diferenciarse de una industrialización poco amigable con el medio ambiente requiere primero de puntos base para poder ser. Lo primero, necesita una sustentabilidad económica, porque obviamente para poder llevar a cabo todos los procesos ecológicos se necesita un sustento económico. Lo segundo es una sustentabilidad ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el país debe tener algo de donde basarse, algún recurso natural del cual basarse, y en base a eso puede darle la oportunidad a las generaciones futuras de disfrutar los mismos beneficios que hemos tenido nosotros. Lo tercero sería la sustentabilidad energética. ¿A qué se refiere con sustentabilidad energética? Que debemos desarrollar, trabajar e investigar sobre tecnologías que puedan generar energía y que consuman menos de la que ellas generen y además sean amigables con el medio ambiente. Y el último punto sería la sustentabilidad científica. Si bien ya nombré la ciencia en el punto anterior, este punto se refiere a que no se debe dejar que la ciencia se deje llevar por ideas cortoplacistas y poco amigables con el medio ambiente, y que no se le dé un mal uso a la ciencia, ya sea con la creación de armamento nuclear, con la deforestación o con la misma contaminación del mundo. No, claro. El protocolo, el punto que venía ahora era el protocolo de Kioto en la actualidad. El protocolo de Kioto daba un plazo que se cumplieran las metas desde el año 2008 hasta el 2012. El año 2012 ya pasó. Lo que pasó en el año 2012 fue que las metas impuestas por el protocolo de Kioto fueron cumplidas, por lo que los países que lo conformaban decidieron extender el protocolo de Kioto hasta el año 2020. Y en la actualidad se ha logrado superar con creces la meta impuesta, que en un principio era un 5%, llevamos a un 26,6% de reducción de los índices de contaminación. Si bien es un buen resultado, aún no es suficiente.
Y es labor de todos comenzar a tener una conciencia ecológica para poder darle una mayor vida a nuestro planeta. Muchas gracias por su atención. ¿Tuvo problema con los efectos de la presentación? Ya. Oye, ¿hay alguna estimación o valor de en metros, kilómetros o lo que sea de los glaciares que se han perdido en el sur? Sí, precisamente de lo perdido de los glaciares no, pero sí hay un valor que es del 10% que han aumentado las mareas del Océano Atlántico y el Océano Pacífico, en las costas de Chile. Ya. Así es el porcentaje que se tiene de información. Una medida fresca son 10 kilómetros. En la zona central, ¿hay algún tema respecto a cambio climático? Sí, por ejemplo, las marejadas que ocurrieron hace poco aquí en Valparaíso, o también este año, no sé si se han fijado, pero las estaciones han estado como un poco corridas en tanto a un historial climático que tenemos dentro de la zona central. Y eso se ha hecho notar. El invierno llegó mucho más atrasado de lo que debería haber llegado, y eso se puede tomar como un cambio climático, porque es una variación durante un historial de tiempo de un historial climático en una región o globalmente. Ya, y en el tema de acumulación de nieve, ¿ah? En la cordillera, porque eso es lo que interesa en el fondo, sobre todo para nuestro centro urbano Valparaíso, porque el lago Peñuela realmente no está aportando en los últimos años. La sequía viene del año 2006, ¿ah? Las napas subterráneas han bajado. ¿Tienen alguna claridad cuál fue el efecto que se produjo? En el cambio de estival está claro, o sea, de estación está claro, pero ¿cómo se manifiesta específicamente? Lo dijeron en el lado del norte ustedes. Claro, es que con el calentamiento global aumenta la temperatura de la atmósfera, por lo tanto se producen sequías en diversas partes de Chile. Ahora, para lo que ocurrió con el aluvión, se volvió a llenar un río que estaba seco hace mucho tiempo. Entonces aquí la zona central ha producido en las zonas más áridas de la zona central, se han secado, como dijiste, los lagos. El mismo calentamiento global deriva a varios cambios climáticos, ya sea primero porque aumentan las temperaturas, por lo tanto se derriten los hielos. También eso, al derretirse los hielos, aumentan los niveles marítimos, lo cual produce pérdidas geográficas y también deformaciones geográficas, porque hay sectores que no están, por decirse, acostumbrados a ciertas humedades o a ciertas temperaturas, y eso trae muchas consecuencias. El calentamiento global conlleva muchos cambios climáticos al producirse. Ya. Bueno, hay que tomar en cuenta que este derretimiento de nieve permanente o glaciales tiene como consecuencia, y el efecto directo acá en la zona central que se nota, es un cambio en la isoterma cero. Esto significa de que llueve en parte que antes nevaba y limpia el terreno, entonces por eso se generan arrastres mayores de los deseables. Sobre el Tratado de Kioto, ¿quiénes no han firmado el tratado? Uno de los más importantes, que es para destacar, Estados Unidos, India, equivalen entre Estados Unidos e India, equivalen a un 38% de los índices de contaminación global, y ellos no han firmado el protocolo de Kioto junto con China también. Ya, Son grandes potencias a nivel mundial. ¿Y no han manifestado ninguna intención de hacerlo? Estados Unidos dice que no va a firmar hasta que China firme, y China dice que ellos están considerados dentro de países en vías de desarrollo, por lo tanto no están obligados a firmar el protocolo de Kioto. ¿Y Chile por qué lo hizo? Chile lo firmó en el año 2002, pero... Además, estábamos muy interesados en hacer tratado en realidad en ese tiempo, Sí. de incluirlo en el concierto internacional. Ya, jóvenes, muchas gracias. Gracias.